Érase una vez un grupo de discípulos que seguían a Jesús a todas partes. Habían visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas y aprendido a confiar en Él. Pero todavía no comprendían por completo quién era Jesús ni hasta dónde llegaba su poder. Un día, después de una larga jornada de enseñanza y milagros, Jesús hizo algo asombroso. Alimentó a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. La multitud estaba maravillada y quería hacerlo rey. Pero Jesús sabía que su misión no era establecer un reino terrenal, sino traer el reino de Dios a los corazones de las personas. Al caer la tarde, Jesús despidió a la multitud y, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Suban a la barca y vayan al otro lado del lago. Yo iré después». Los discípulos obedecieron y comenzaron su travesía por el mar de Galilea. Mientras tanto, Jesús se quedó en la montaña para orar. Allí, en la soledad de la noche, buscó comunión con su Padre Celestial. La noche cayó y la oscuridad cubrió el lago. A medida que los discípulos remaban, el viento comenzó a soplar más fuerte y las olas se levantaban cada vez más. Lo que parecía ser un viaje tranquilo, pronto se convirtió en una lucha contra la naturaleza. Hasta que un día, en medio de la madrugada, una tormenta inesperada azotó el mar. El viento rugía con fuerza, las olas crecían y la barca se sacudía violentamente. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero no podían avanzar. El cielo estaba oscuro y la lluvia golpeaba sus rostros. Aunque muchos de ellos eran pescadores experimentados y habían enfrentado tormentas antes, esta era diferente. No importaba cuánto intentaran controlar la barca, el viento los empujaba hacia atrás. Llevaban horas luchando contra la tormenta cuando, de repente, en la distancia, vieron una figura caminando sobre el agua. «¡Miren allá!», gritó uno de ellos. El corazón de los discípulos se llenó de miedo. En medio de la tormenta, en aquella oscuridad aterradora, una persona se movía sobre las aguas. Nunca antes habían visto algo así. Sus mentes no podían comprenderlo, y aterrados, comenzaron a gritar: «¡Es un fantasma!». Pero entonces, en medio del viento y las olas, se escuchó una voz clara y firme: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo». Los discípulos se quedaron en silencio. Era Jesús caminando sobre el agua. Y por eso, Pedro, el más valiente y atrevido de los discípulos, sintió algo dentro de su corazón. Si Jesús podía caminar sobre el agua, tal vez él también podría hacerlo con su ayuda. Con valentía, gritó por encima del ruido de la tormenta: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua». Jesús sonrió y le respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Se agarró del borde de la barca, levantó una pierna y puso el pie sobre el agua, y no se hundió. Luego dio otro paso, y otro más. Estaba caminando sobre el agua hacia Jesús. El viento seguía soplando. Las olas aún eran altas, pero Pedro avanzaba confiando en Jesús. Por unos momentos, su fe lo sostuvo, pero de repente quitó la vista de Jesús y miró la tormenta a su alrededor. Vio las olas furiosas, sintió el viento fuerte y el miedo llenó su corazón. En ese instante, su fe se debilitó y comenzó a hundirse. Desesperado, gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano inmediatamente. Lo tomó con firmeza y lo levantó. Pedro estaba a salvo. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Hasta que finalmente Pedro y Jesús subieron a la barca. En cuanto sus pies tocaron la cubierta, el viento cesó por completo y el mar quedó completamente en calma. El cielo oscuro se despejó y la tormenta desapareció tan rápido como había comenzado. Los discípulos se quedaron boquiabiertos.
Habían pasado de estar aterrados a ver con sus propios ojos el poder de Jesús sobre la naturaleza. No solo había caminado sobre el agua, sino que también había sostenido a Pedro y había detenido la tormenta. Pedro, aún jadeando por la emoción y el miedo, miró a Jesús con una mezcla de gratitud y asombro. Recordó cómo había comenzado a hundirse cuando dejó de mirar a Jesús y se enfocó en la tormenta. Comprendió que su fe era fuerte mientras confiaba en Jesús, pero cuando dudó, comenzó a hundirse. Los demás discípulos, con los ojos muy abiertos, no pudieron contener su admiración. Uno a uno, se arrodillaron ante Jesús y dijeron con profunda reverencia: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Por primera vez, entendieron con claridad que Jesús no era solo un gran maestro, sino que tenía el poder y la autoridad de Dios sobre toda la creación. Y desde ese día, los discípulos nunca volvieron a ver a Jesús de la misma manera. Habían visto muchos milagros antes, pero este era diferente. Jesús no solo sanaba enfermos o multiplicaba panes y peces, sino que hasta el viento y el mar le obedecían. Pedro, en especial, nunca olvidó lo que había vivido esa noche. Había sentido la emoción de caminar sobre el agua, pero también había experimentado el miedo cuando quitó la vista de Jesús. Aprendió que la fe no es solo atreverse a dar un paso, sino mantener la mirada fija en Jesús sin importar las circunstancias. A lo largo de su vida, Pedro enfrentó muchas dificultades, pero cada vez que sintió miedo, recordó aquella noche en el mar. Recordó que cuando confió en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero cuando dudó, comenzó a hundirse. Los discípulos siguieron viajando con Jesús y viendo más milagros. Pero en su corazón, todos sabían que aquella noche les había dejado una enseñanza especial. Jesús está con nosotros en las tormentas, y mientras confiemos en Él, nunca nos hundiremos. La historia de Jesús caminando sobre el agua nos deja enseñanzas muy valiosas sobre la fe y la confianza en Dios. Jesús está con nosotros en las tormentas. Los discípulos estaban en medio del mar, con miedo y sintiéndose solos, pero Jesús vino a ellos en el momento exacto. A veces, cuando enfrentamos problemas, sentimos que estamos solos, pero esta historia nos recuerda que Jesús siempre está cerca y nos dice: «No tengas miedo, soy yo». La fe nos permite hacer cosas extraordinarias. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en las palabras de Jesús. A veces, Dios nos llamará para hacer cosas que parecen imposibles, pero si confiamos en Él y damos el paso, veremos milagros en nuestra vida. Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos hundimos. Pedro comenzó a hundirse cuando se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando dejamos que el miedo, las dudas o los problemas nos distraigan. Pero incluso cuando fallamos, Jesús siempre está listo para extender su mano y levantarnos. Jesús tiene autoridad sobre todo. El viento y el mar obedecieron a Jesús en el instante en que subió a la barca. Él tiene poder sobre toda la creación y sobre cualquier problema que enfrentemos. Si Él está con nosotros, no hay nada que temer. Esta historia nos desafía a preguntarnos: ¿dónde está nuestra mirada? ¿Nos enfocamos en Jesús o en las dificultades? Si mantenemos nuestra fe en Él, podemos caminar sobre cualquier tormenta que la vida nos presente. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, recuerda: Jesús está contigo, te sostiene y nunca te dejará hundir. Érase una vez un maestro bondadoso llamado Jesús. A donde quiera que iba, la gente lo seguía, porque hablaba con amor, sanaba a los enfermos y enseñaba sobre el reino de Dios. Sus palabras traían esperanza, y multitudes acudían para escucharlo, deseando aprender más sobre la vida eterna.
Cada día, Jesús enseñaba a los adultos sobre el amor y la justicia de Dios. Pero también había niños que querían acercarse a Él. Los pequeños lo miraban con admiración, escuchaban sus historias y sonreían al verlo sanar a los enfermos. En sus corazones, sabían que Jesús era especial. Los padres también veían en Jesús una luz de esperanza. Creían que si Él bendecía a sus hijos, estarían protegidos y crecerían con el favor de Dios. Por eso, un día, muchos padres llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Sabían que su amor y poder eran únicos y anhelaban que sus hijos fueran parte de su bendición. Los niños, emocionados, corrían entre la multitud, ansiosos por acercarse a Jesús. Tal vez algunos llevaban pequeñas flores o sonreían con alegría, esperando verlo de cerca. Sin embargo, al llegar junto a él, se encontraron con un obstáculo inesperado. Hasta que un día, cuando los niños se acercaban a Jesús, los discípulos los detuvieron. Se interpusieron en su camino y, con voz firme, les dijeron a los padres: «No molesten al maestro. Está ocupado con cosas importantes». Los discípulos pensaban que Jesús tenía asuntos más serios de los que ocuparse. Para ellos, hablar con los líderes religiosos, enseñar a los adultos y hacer milagros era más importante que atender a los niños. No entendían aún lo valiosos que eran los pequeños para Dios. Los niños se detuvieron con tristeza. Tal vez algunos bajaron la cabeza, otros se escondieron detrás de sus padres, sintiéndose rechazados. ¿Acaso Jesús no quería verlos? Sus ojitos llenos de ilusión comenzaron a llenarse de dudas. Pero entonces Jesús vio lo que estaba pasando. Su mirada se llenó de amor y con voz fuerte pero amable, detuvo a los discípulos. «Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Los discípulos se quedaron en silencio. La multitud observó con asombro. Jesús no veía a los niños como una molestia, sino como un ejemplo del tipo de corazón que Dios desea. Y por eso, Jesús llamó a los niños y los recibió con alegría. Se inclinó hacia ellos, les sonrió y los abrazó con ternura. Algunos se acercaron corriendo, mientras otros, con timidez, tomaron su mano. Jesús no tenía prisa. Dedicó tiempo a cada uno de ellos, hasta que finalmente Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo con amor. Los miró con ternura, les sonrió y puso sus manos sobre sus cabezas, orando por cada uno de ellos. Los niños rieron y abrazaron a Jesús sin miedo, sintiendo su amor y su cercanía. Para ellos, Jesús no era un maestro distante o un líder inalcanzable, sino alguien que los veía, los valoraba y los recibía con alegría. Los discípulos observaban en silencio, sorprendidos por la escena. Habían pensado que los niños no eran importantes para el maestro, pero ahora entendían que estaban equivocados. Jesús no solo los aceptaba, sino que los consideraba un ejemplo de fe. Jesús miró a la multitud y con una voz firme, pero llena de ternura, declaró: «Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Sus palabras resonaron en los corazones de todos. El reino de Dios no era para los orgullosos o los que creían saberlo todo, sino para aquellos que se acercaban con humildad, confianza y un corazón sincero, como lo hacían los niños. Y desde ese día, los discípulos nunca volvieron a ver a los niños de la misma manera. Aprendieron que el amor de Dios no tenía límites y que todos, sin importar su edad, eran valiosos para Él. Los niños que habían estado con Jesús corrieron de regreso a sus casas con emoción, contando a sus familias lo que había sucedido. Sus ojos brillaban de alegría porque Jesús los había abrazado y bendecido. Para ellos, aquel día sería inolvidable. Los padres también se fueron con el corazón lleno de gratitud.
Sabían que sus hijos habían recibido la bendición de Dios y que Jesús los había enseñado a ver a los niños como un regalo y no como una molestia. Los discípulos reflexionaron sobre lo que habían presenciado. Se dieron cuenta de que la verdadera fe no estaba en la sabiduría ni en las riquezas, sino en la sencillez de un corazón que confía plenamente en Dios. Jesús siguió caminando, enseñando y sanando. Pero aquel día dejó una lección que jamás sería olvidada. Dios ama a los niños y los pone como ejemplo de cómo debemos acercarnos a Él. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios ama a los niños y quiere que todos tengamos un corazón como el de ellos. Jesús nos muestra que nadie es demasiado pequeño o insignificante para Él. A veces, los adultos creen que los niños no entienden las cosas de Dios, pero Jesús nos dice que ellos tienen un corazón puro y una fe sincera. Por eso debemos aprender de ellos y acercarnos a Dios con humildad, confianza y alegría. También aprendemos que el reino de Dios no es para los orgullosos, ni para los que creen que lo saben todo. Es para quienes tienen un corazón abierto, que confían en Dios sin dudar, como lo hace un niño con su padre. Jesús nos invita a preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos acercamos a Dios con sencillez y confianza o complicamos nuestra fe con dudas y preocupaciones? Así que, si alguna vez sientes que no eres lo suficientemente importante para Dios, recuerda esta historia. Jesús te ve, te ama y te llama a acercarte a Él, sin importar tu edad. Él sigue diciendo lo mismo hoy. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Estás listo para acercarte a Dios con el corazón de un niño? Érase una vez un hombre llamado Lázaro. Vivía en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, junto a sus dos hermanas, Marta y María. Los tres eran muy queridos por Jesús y, cada vez que él pasaba por su pueblo, se quedaba en su casa. Allí compartían momentos de alegría, escuchaban sus enseñanzas y experimentaban el amor y la amistad que Jesús les brindaba. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, sino alguien especial, alguien en quien confiaban con todo su corazón. Pero un día, Lázaro se enfermó gravemente. Al principio, Marta y María pensaron que pronto mejoraría, pero con cada hora que pasaba, su salud empeoraba. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús: «Señor, el amigo a quien amas está enfermo». Sabían que él tenía el poder de sanarlo, pues lo habían visto hacer milagros impresionantes con otras personas. Creían que al recibir la noticia, Jesús vendría de inmediato. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Jesús no se apresuró a ir. En lugar de partir enseguida, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus discípulos no entendían por qué no iba rápidamente, pero Jesús les dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para mostrar la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hasta que un día, después de esperar y esperar, Lázaro murió. La tristeza invadió el hogar de Marta y María, y sus corazones se llenaron de dolor y confusión. No entendían por qué Jesús, su amigo y su esperanza, no había llegado a tiempo para salvarlo. Sus vecinos y amigos vinieron a consolarlas, pero la ausencia de Jesús se sentía aún más profunda en su tristeza. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús finalmente les dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea nuevamente». Ellos se preocuparon, porque sabían que los líderes religiosos en Jerusalén querían hacerle daño, pero Jesús les dijo con firmeza: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin comprender del todo, pensaron que si Lázaro solo dormía, pronto mejoraría. Pero Jesús les habló con claridad: «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean, pero vamos a él». Cuando Jesús llegó a Betania, encontró un ambiente lleno de luto y llanto.
Marta, al enterarse de que Jesús estaba cerca, corrió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo con el corazón dolido. Pero Jesús la miró con amor y respondió: «Tu hermano resucitará». Marta asintió, pensando que hablaba del día final, cuando Dios resucitaría a los justos. Pero entonces Jesús dijo algo sorprendente: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto? Marta, con fe, respondió: «Sí, Señor. Creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo». María, que había permanecido en la casa, también salió a recibir a Jesús y, al verlo, cayó a sus pies llorando. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo, repitiendo las palabras de su hermana. Jesús vio su dolor y el de los que estaban allí con ella, y su espíritu se conmovió profundamente. Jesús comenzó a llorar. La multitud observó con asombro. Algunos dijeron: «Miren cuánto lo amaba», pero otros murmuraban: «Si pudo sanar a los ciegos y hacer milagros, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera?». Jesús, profundamente conmovido, pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Cuando llegaron, vieron que era una cueva sellada con una gran piedra. Entonces, con voz firme, ordenó: «Quiten la piedra». Marta, sorprendida y preocupada, le dijo: «Señor, ya han pasado 4 días, y su cuerpo tendrá mal olor». Pero Jesús le respondió con paciencia: «¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios?». Los hombres que estaban allí removieron la pesada piedra de la entrada de la tumba. La multitud observaba en un profundo silencio, esperando ver qué haría Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: «Padre, gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste». Y después de orar, Jesús alzó la voz con autoridad y gritó: «Lázaro, sal fuera», hasta que finalmente algo asombroso sucedió. De la oscuridad de la tumba se escuchó un ruido. La multitud contuvo la respiración. Algunos se miraron entre sí con incredulidad. Y entonces Lázaro salió de la cueva. Estaba envuelto en vendas, con el rostro cubierto con un lienzo, tal como lo habían enterrado. Pero estaba vivo. La gente gritó de asombro. Algunos dieron un paso atrás, otros comenzaron a llorar de emoción. Marta y María se quedaron paralizadas por un momento, hasta que corrieron hacia su hermano, que se quitaba las vendas con ayuda de los presentes. Jesús, con calma y con la misma autoridad con la que lo había llamado, dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Lázaro respiró profundamente. Miró a su alrededor y vio a sus hermanas llorando de alegría. Había regresado a la vida. El asombro y la emoción inundaron el lugar. Muchos de los que estaban allí habían venido a llorar su muerte, pero ahora eran testigos de un milagro imposible. Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte. La noticia se esparció rápidamente por todo Betania y más allá. Muchos que antes dudaban ahora creían en Jesús, porque vieron con sus propios ojos lo que había hecho. Pero no todos estaban felices. Algunos corrieron a contarles a los líderes religiosos lo que había sucedido, y desde ese momento, los enemigos de Jesús comenzaron a buscar la forma de matarlo. Y desde ese día, la vida de Lázaro nunca volvió a ser la misma. Antes había sido un hombre querido en su pueblo, pero ahora era una prueba viviente del poder de Jesús. Cada vez que caminaba por las calles de Betania, la gente susurraba sobre él: «Ese es el hombre que Jesús resucitó». Algunos se acercaban para escuchar su historia, otros simplemente lo miraban con asombro. Marta y María también fueron transformadas. Habían pasado de la tristeza más profunda a la alegría más grande. Ahora sabían que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino que era la fuente misma de la vida.
Lo que antes creían solo como una enseñanza, ahora lo habían visto con sus propios ojos. Jesús es la resurrección y la vida. Este milagro dejó una marca en todos los que lo presenciaron. Algunos, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él y se convirtieron en sus seguidores. Pero otros, en su orgullo, se resistieron a la verdad. Los líderes religiosos, al escuchar lo sucedido, comenzaron a tramar un plan para arrestar a Jesús. Sabían que si más personas creían en él, perderían su poder. Pero no entendían que ningún plan humano podía detener lo que Dios ya había determinado. La historia de la resurrección de Lázaro nos deja una lección poderosa. Primero, nos muestra que Dios siempre tiene el control, aun cuando parece que todo está perdido. Marta y María pensaban que Jesús había llegado demasiado tarde, pero para Dios nunca es tarde. Su tiempo es perfecto. Y aunque no entendamos sus planes, siempre podemos confiar en Él. También aprendemos que Jesús es la resurrección y la vida. Él no solo tiene poder para sanar, sino que puede dar vida a lo que parece muerto. No solo revivió a Lázaro, sino que a través de su propia muerte y resurrección, nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. Por último, esta historia nos desafía a confiar en Dios incluso en los momentos de dolor. Marta y María tuvieron que esperar y confiar en Jesús aunque su hermano ya había muerto. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles, pero si creemos en Jesús, veremos su gloria en nuestra vida. Jesús sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace tantos años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? En este compilado, exploramos 3 emocionantes relatos de la Biblia que nos enseñan sobre la obediencia, el valor y la fidelidad a Dios. Desde los desafíos tras la caída de Jericó, hasta el liderazgo inspirador de Débora y el pacto renovado de Josué con Israel, estas historias nos muestran cómo Dios guía y corrige a su pueblo para cumplir su propósito eterno. La desobediencia de Acán y el castigo de Dios después de Jericó. Tras la gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel enfrentó una difícil lección sobre la obediencia. Acán desobedeció a Dios al tomar bienes prohibidos, trayendo consecuencias graves para todo el campamento. Esta historia nos enseña la importancia de seguir las instrucciones de Dios con fidelidad, recordando que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. Débora, la jueza valiente que lideró a Israel contra los cananeos. En tiempos de opresión, Dios levantó a Débora, una mujer sabia y valiente, como jueza y líder de Israel. Junto a Barak, guiaron al pueblo hacia una victoria milagrosa contra los cananeos, demostrando que Dios puede usar a cualquier persona que confíe plenamente en Él. Su historia nos inspira a ser valientes y obedientes, incluso frente a grandes desafíos. El pacto de Josué con Israel. Yo y mi casa serviremos al Señor. Al final de su vida, Josué reunió al pueblo para renovar el pacto con Dios, recordándoles todo lo que Él había hecho por ellos. En un momento solemne, Josué proclamó: «Yo y mi casa serviremos al Señor», llamando a Israel a vivir en fidelidad y obediencia. Esta historia nos invita a elegir cada día servir a Dios con todo nuestro corazón. Acompáñanos en este recorrido lleno de enseñanzas sobre la fe, el liderazgo y la obediencia a Dios. Estas historias nos muestran que, incluso en los momentos más difíciles, su amor y su plan siempre prevalecen. Érase una vez, el pueblo de Israel vivía el entusiasmo y la satisfacción tras la gran victoria en Jericó. Habían visto cómo las murallas impenetrables caían al suelo por el poder de Dios.
Era un momento de celebración, pero también de profunda reverencia. Dios les había dado instrucciones claras durante la conquista. Todo lo que había en Jericó debía ser consagrado a Él, y nadie debía tomar nada para sí mismo. La ciudad y sus tesoros eran una ofrenda al Señor, como el primer fruto de la tierra prometida. Todos los días el pueblo continuaba avanzando en su misión de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Su siguiente objetivo era Hai, una pequeña ciudad que parecía fácil de tomar en comparación con Jericó. Josué, confiado en el éxito reciente, envió espías para evaluar la situación. Los espías regresaron con un informe alentador. No es necesario enviar a todo el ejército. Hai es pequeña. Basta con 2 o 3.000 hombres. Josué, confiando en este informe, envió hacia un pequeño contingente a la batalla, mientras el resto del pueblo permanecía en el campamento. Pero algo terrible sucedió. Los hombres de Hai salieron a enfrentarse al ejército de Israel, y en lugar de ganar, los israelitas fueron derrotados. 36 hombres murieron, y el resto huyó, perseguidos por los hombres de Hai. Esta derrota sacudió al pueblo. ¿Cómo era posible que hubieran triunfado en Jericó y ahora hubieran fracasado contra una ciudad pequeña? La confianza del pueblo se transformó en miedo, y sus corazones se llenaron de dudas. Josué, devastado por lo ocurrido, se postró delante del arca del pacto junto con los ancianos de Israel. Rasgaron sus ropas, se cubrieron de polvo y clamaron a Dios. ¿Por qué nos has hecho cruzar el Jordán para ser derrotados? ¿Qué dirán las naciones cuando vean esto? Era un momento de profunda confusión y dolor, hasta que un día Dios respondió al clamor de Josué y le reveló la razón de su derrota. Dios le dijo que Israel había pecado. Alguien había tomado lo que debía ser consagrado a él. Esto no solo era un acto de desobediencia, sino también una traición que había contaminado a toda la comunidad. Por esta razón, Dios no podía estar con ellos ni darles la victoria mientras el pecado no fuera eliminado del campamento. Dios instruyó a Josué a reunir a todo el pueblo y llevar a cabo un proceso para identificar al culpable. Josué obedeció de inmediato. Al día siguiente, convocó a todas las tribus de Israel y mediante un proceso dirigido por Dios, la tribu de Judá fue seleccionada. Luego, se seleccionó el clan de Zera, después la familia de Zabdi, y finalmente se señaló a Acán, hijo de Carmi. Cuando Acán fue identificado, Josué lo confrontó delante de todo el pueblo y le pidió que confesara su pecado. Acán, atrapado, admitió lo que había hecho. Contó cómo había visto un hermoso manto babilónico, plata y una barra de oro entre los despojos de Jericó, y los había tomado para sí. Había escondido estos objetos bajo tierra en su tienda, pensando que nadie lo descubriría. Josué inmediatamente envió hombres a la tienda de Acán, y allí encontraron los objetos tal como él había descrito. Los llevaron ante Josué y el pueblo y los colocaron delante del Señor como evidencia de su desobediencia. Y por eso Josué y todo el pueblo llevaron a Acán al valle de Acor, junto con su familia, su ganado y todos sus bienes. Aunque el pecado había sido cometido por Acán, sus acciones habían traído consecuencias para toda su casa, reflejando la gravedad del pacto roto con Dios. Allí, en el valle, todo lo que pertenecía a Acán fue destruido. El pueblo lo apedreó y luego quemaron todo lo que quedaba. Este acto, aunque duro, fue una purificación necesaria para restaurar la relación entre Israel y Dios. El pecado de uno había traído derrota y juicio sobre toda la nación, pero al eliminar el pecado, el pueblo podía volver a caminar en obediencia. El lugar donde esto ocurrió fue llamado el Valle de Acor, que significa Valle de Aflicción, para recordar a las generaciones futuras el alto precio de la desobediencia. Después de este evento,
la ira de Dios se apartó de Israel y el pueblo estuvo listo para avanzar nuevamente en su misión de conquistar la tierra prometida. Esta experiencia dejó una profunda lección en la comunidad. Ningún pecado está oculto para Dios, y la obediencia a sus mandatos es crucial para recibir su favor y protección. Hasta que finalmente, con el pecado eliminado, Dios habló nuevamente a Josué y le dio un plan para conquistar Jai. Esta vez, Dios aseguró a Josué que la victoria estaba garantizada. Pero a diferencia de Jericó, ahora podían tomar el botín y los despojos de la ciudad como recompensa. Josué organizó al ejército en 2 grupos. Uno marcharía hacia Jai y atraería a los hombres de la ciudad fuera de sus murallas, mientras que el otro grupo se ocultaría detrás de la ciudad, listo para emboscarla. Cuando los hombres de Jai salieron a perseguir al primer grupo, abandonaron la ciudad completamente desprotegida. En el momento señalado, Josué levantó su lanza como señal, y el grupo escondido entró en Gai y prendió fuego a la ciudad. Los hombres de Gai, al ver el humo, intentaron regresar, pero quedaron atrapados entre los 2 grupos de israelitas. Fueron completamente derrotados y la ciudad fue destruida. Después de la victoria, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés. Allí, ofrecieron sacrificios y leyeron en voz alta toda la ley de Dios al pueblo, recordándoles la importancia de vivir en obediencia. Este momento marcó un nuevo comienzo para Israel, renovando su compromiso con Dios. Y desde ese día, el pueblo de Israel comprendió la gravedad de la desobediencia y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino en toda la comunidad. La derrota en Jai fue un recordatorio de que no podían confiar en sus propias fuerzas ni ignorar los mandatos de Dios. Sin embargo, la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo cuando se arrepienten y eliminan el pecado de sus vidas. El Valle de Acor quedó como un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Aunque había sido un lugar de juicio, representaba la oportunidad de comenzar de nuevo en obediencia a Dios. El pueblo avanzó con renovada fe, sabiendo que solo podían conquistar la tierra prometida si permanecían fieles a su pacto. La historia de Acán y Jai nos enseña que ningún pecado está oculto para Dios. Incluso cuando creemos que nuestras acciones son privadas, todo está expuesto delante de Él. La desobediencia de Acán afectó no solo a él, sino a toda la comunidad, mostrando que nuestras decisiones personales tienen un impacto colectivo. Sin embargo, también aprendemos que Dios es fiel para restaurar cuando haya arrepentimiento y corrección. La derrota en Jai fue una lección dolorosa, pero la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a dar segundas oportunidades a su pueblo cuando regresan a Él. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos ocultando o que necesita ser corregido? Al igual que Israel, debemos eliminar el pecado y caminar en fidelidad para experimentar las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros. Érase una vez, en una época en la que el pueblo de Israel se encontraba atrapado en un ciclo constante de desobediencia, opresión y liberación. Después de la muerte de Josué, Israel había olvidado los mandamientos de Dios. En lugar de permanecer fieles al Señor, adoptaron las costumbres y los ídolos de las naciones vecinas, alejándose de la relación que habían tenido con Él. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permitió que sus enemigos los oprimieran. Uno de los opresores más crueles fue Jabín, el rey de Canaán, quien gobernaba desde la ciudad fortificada de Hazor. Jabín tenía un comandante poderoso, Sísara,
que lideraba un ejército temido por su fuerza y sus 900 carros de hierro, una tecnología avanzada que daba una gran ventaja en la guerra. Durante 20 largos años, Jabín y Sísara sometieron a Israel con mano dura. Todos los días los israelitas vivían en desesperación y sufrimiento bajo el yugo de sus opresores. Pero finalmente, el pueblo clamó a Dios pidiendo ayuda. En respuesta a su clamor, Dios levantó a una mujer extraordinaria llamada Débora para liderarlos. Débora no era una líder común, era profetisa y jueza, una combinación única en ese tiempo. Su sabiduría y cercanía con Dios la hicieron una guía confiable para el pueblo. Débora juzgaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Desde allí, las personas venían a presentarle sus problemas y buscar su consejo. Pero su misión no se limitaba a resolver disputas. También era una líder espiritual que ayudaba al pueblo a volver a Dios. Fue en este contexto que Dios le habló a Débora y le encomendó una misión crucial para liberar a Israel de la opresión de Jabín y Sísara. Hasta que un día, Débora recibió instrucciones específicas de Dios. Le ordenó que llamara a un hombre llamado Barak, un líder de la tribu de Neftalí, para que encabezara el ejército de Israel. Barak era un hombre valiente, pero dudaba en actuar sin la dirección de alguien como Débora, cuya fe en Dios era inquebrantable. Cuando Barak llegó, Débora le transmitió el mensaje del Señor. Reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llévalos al monte Tabor. Allí, Dios hará que Sísara, su ejército y sus carros vayan al río Cisón y los entregará en tus manos. Era una promesa clara de victoria, pero también requería fe. Barak, consciente de la magnitud del desafío, respondió con una condición: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aunque confiaba en el mensaje de Débora, necesitaba su presencia para tener valor. Débora accedió, pero le advirtió: iré contigo, pero el honor de esta victoria no será tuyo. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Con Débora a su lado, Barak reunió a 10.000 hombres y marchó hacia el monte Tabor, esperando el momento indicado por Dios para enfrentarse al ejército de Sísara. Mientras tanto, Sísara movilizó sus tropas y sus poderosos carros hacia el río Cisón, confiando plenamente en su superioridad militar. Y por eso, cuando el ejército de Sísara llegó al río, Débora le dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Inspirado por sus palabras, Barak lideró a su ejército en un ataque contra los cananeos. Aunque Sísara contaba con sus carros de hierro y un ejército bien armado, Dios intervino de manera milagrosa. De repente, una gran tormenta cayó sobre la región. Las lluvias intensas hicieron que el río Cisón se desbordara, inundando los campos y dejando los carros de hierro de Sísara atascados en el lodo. El ejército cananeo, incapaz de usar su ventaja tecnológica, cayó en el caos. En medio de la confusión, los israelitas avanzaron con fuerza y derrotaron completamente a los soldados de Sísara. No quedó ni un solo hombre del ejército enemigo con vida. Mientras el ejército cananeo era destruido, Sísara, viendo que su derrota era inevitable, abandonó su carro y huyó a pie. Corrió hasta llegar a la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo, quien era aliado de Jabín. Exhausto y confiado en la neutralidad de los ceneos, Sísara buscó refugio. Jael lo recibió con amabilidad, ofreciéndole leche y una manta para que descansara, hasta que finalmente, mientras Sísara dormía profundamente en la tienda, Jael tomó una decisión valiente y decisiva. Con una estaca de tienda y un martillo en mano, se acercó a él sigilosamente y, con determinación, clavó la estaca en su sien, atravesando su cabeza y matándolo al instante. Cuando Barak llegó buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le mostró al comandante muerto en su tienda.
Así se cumplió la profecía de Débora. La victoria sobre Sísara no fue para Barak, sino que el honor recayó en manos de una mujer, Jael. Este acto marcó el final del dominio de Sísara y fue el principio del fin para Jabín, el rey de Canaán. Con la muerte de Sísara, el pueblo de Israel ganó confianza y fuerza. Continuaron enfrentándose a las fuerzas restantes de Jabín hasta que finalmente destruyeron su reino por completo. Este fue un momento de liberación para Israel, que recuperó la paz después de años de opresión. Y desde ese día, Israel vivió en paz durante 40 años. Débora y Barak celebraron esta gran victoria con un cántico que glorificaba a Dios y reconocía su intervención en la batalla. En el cántico, Débora destacó el coraje de los líderes y el pueblo que respondieron al llamado del Señor. También elogió la valentía de Jael, llamándola bendita entre las mujeres, por su papel decisivo en la derrota de Sísara. El cántico de Débora también sirvió como advertencia para las tribus que no participaron en la batalla, recordando que la victoria pertenece a quienes confían y obedecen a Dios. Fue un testimonio de cómo la fe, el liderazgo valiente y la obediencia al Señor pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande parezca. Débora dejó un legado imborrable como una líder única en la historia de Israel. Su papel como jueza, profetisa y líder militar mostró que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género, para cumplir sus propósitos. Jael, por su parte, demostró que incluso aquellos con roles aparentemente insignificantes pueden tener un impacto crucial en los planes de Dios. La historia de Débora, Barak y Jael nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios. Débora no solo fue una líder sabia, sino también una mujer de fe que obedeció el llamado de Dios para liberar a su pueblo. Barak, aunque inicialmente dudó, actuó con valentía cuando confió en la dirección divina. Y Jael, con un acto inesperado de coraje, mostró que Dios puede usar incluso a los más humildes para cumplir su plan. Esta historia nos desafía a confiar en el Señor en medio de nuestras batallas. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, debemos recordar que no luchamos solos. Dios va delante de nosotros. También nos invita a actuar con fe y valentía, sabiendo que Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias cuando obedecen su voluntad. Érase una vez, el pueblo de Israel avanzaba victorioso en la tierra prometida. Habían conquistado Jericó, Ai y varias otras ciudades con la ayuda y dirección de Dios. Sin embargo, aún quedaban muchos pueblos en la región que temían a Israel y su Dios. Entre ellos estaban los gabaonitas, quienes al escuchar cómo Israel derrotó a Jericó y a Ai, idearon un plan para protegerse. Todos los días los gabaonitas se preocupaban más por la amenaza que representaban los israelitas. Sabían que Dios había ordenado al pueblo de Israel destruir a todas las naciones de Canaán. Para salvarse, decidieron engañar a Josué y a los líderes de Israel. Se vistieron con ropas viejas, zapatos gastados y llevaron provisiones en mal estado para aparentar que venían de una tierra lejana. Se presentaron ante Josué y dijeron: «Venimos de un lugar muy lejano. Haz un pacto con nosotros para que no nos destruyas». Los líderes de Israel, impresionados por su apariencia y por lo que decían, no consultaron al Señor antes de responder. Creyendo que los gabaonitas venían de lejos, hicieron un pacto con ellos y juraron no hacerles daño. Sin embargo, al cabo de 3 días, los israelitas descubrieron la verdad. Los gabaonitas eran sus vecinos, viviendo muy cerca de ellos. Esto puso en aprietos a Josué y a los líderes, pues no podían romper su juramento sin desobedecer a Dios, hasta que un día
las naciones vecinas se enteraron de que los gabaonitas habían hecho un pacto con Israel y decidieron atacar a Gabaón. Los reyes amorreos unieron fuerzas y marcharon contra la ciudad. Los gabaonitas, temiendo por sus vidas, enviaron un mensaje urgente a Josué: «No abandones a tus siervos. Ven rápidamente a rescatarnos, porque los reyes de la región han venido contra nosotros». Josué, fiel al pacto que había hecho con los gabaonitas, reunió a su ejército y marchó toda la noche para llegar a Gabaón. Dios le aseguró que no debía temer. «No los entregues al miedo, porque yo te he dado la victoria». Al amanecer, Josué y su ejército sorprendieron a los amorreos y los atacaron con fuerza. Fue una batalla impresionante y Dios mismo peleó por Israel, enviando granizo desde el cielo que destruyó a muchos enemigos. El clímax de la batalla llegó cuando Josué oró al Señor y pidió que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Dios escuchó a Josué, y el sol y la luna se detuvieron, prolongando el día hasta que Israel obtuvo la victoria completa. Nunca antes ni después hubo un día como aquel en el que Dios escuchó la voz de un hombre de esa manera. Y por eso, la victoria en Gabaón fortaleció la reputación de Josué como líder y mostró nuevamente que Dios estaba con Israel. A partir de ese momento, Josué lideró una serie de campañas militares contra los pueblos de Canaán, conquistando grandes territorios. Derrotó a las ciudades del sur y luego a las del norte, siguiendo siempre las instrucciones del Señor. Con cada victoria, Israel avanzaba hacia el cumplimiento de la promesa de Dios: tomar posesión de la tierra. Después de años de guerras y conquistas, Josué reunió a todo el pueblo y dividió la tierra entre las tribus de Israel. Cada tribu recibió una porción de territorio y Josué los animó a establecerse en sus tierras, obedeciendo siempre la ley de Dios. Sin embargo, también les advirtió que debían ser cuidadosos de no caer en la idolatría ni en las costumbres de los pueblos vecinos que no habían sido completamente expulsados. Con la tierra dividida, Josué también estableció ciudades de refugio, lugares donde aquellos que hubieran cometido un homicidio accidental podían encontrar protección hasta ser juzgados. Además, se designaron ciudades para los levitas, quienes no recibieron tierras como las demás tribus, pero fueron asignados para servir en el culto a Dios y enseñar la ley al pueblo. Hasta que finalmente, Josué, ya anciano, y sabiendo que su tiempo como líder estaba por terminar, reunió a todo el pueblo de Israel en Siquem. Allí les dio un discurso solemne y emotivo, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos desde que sacó a sus antepasados de Egipto. Les habló de las victorias que habían recibido, no por su propia fuerza, sino porque Dios había peleado por ellos. Josué les dijo con firmeza que debían decidir a quién servirían. Podían elegir servir a los dioses de los pueblos vecinos o comprometerse completamente con el Señor, quien los había liberado y dado la tierra prometida. Fue en este momento que Josué pronunció sus famosas palabras: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Su declaración fue un ejemplo para todo Israel, marcando la importancia de tomar una decisión clara y firme en cuanto a su fe. El pueblo respondió con entusiasmo, prometiendo que ellos también servirían al Señor y guardarían su pacto. Josué, entonces, renovó el pacto entre Dios e Israel, estableciendo reglas claras para que no se apartaran de los caminos del Señor. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y colocó una gran piedra como testigo del pacto, recordándoles que esta piedra sería un símbolo de su compromiso de obedecer al Señor. Y desde ese día, Israel se comprometió a servir al Señor y a cumplir el pacto que había renovado con Josué. Este momento marcó el final de la vida de Josué como líder. Poco después, Josué murió a los 110 años.
habiendo cumplido fielmente su misión de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Fue enterrado en su herencia, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín. La generación que había conocido a Josué y visto las maravillas de Dios, permaneció fiel al Señor. Sin embargo, Josué también les había advertido sobre el peligro de olvidarse de Dios y caer en la idolatría. La piedra que colocó en Siquem permaneció como un recordatorio constante de su promesa de servir al Señor. La historia de Josué concluye con un legado de obediencia y fidelidad, pero también con una advertencia. El compromiso con Dios no puede ser superficial ni temporal. Israel prosperaría mientras permanecieran firmes en su pacto, pero caerían si se apartaban del Señor. La historia de Josué nos desafía a reflexionar sobre la importancia de elegir a quién serviremos en nuestras vidas. Al igual que Israel, enfrentamos la decisión de comprometernos con Dios o seguir los caminos del mundo. La declaración de Josué, «Yo y mi casa serviremos al Señor», es un recordatorio de que la fe no es solo individual, sino que debe influir en nuestras familias y en todos los aspectos de nuestra vida. Además, aprendemos que la obediencia y la confianza en Dios traen bendición y victoria. Cada conquista de Israel fue un testimonio del poder de Dios, pero también una llamada a permanecer fieles. La renovación del pacto en Siquem muestra que el compromiso con Dios no es algo que se hace una vez y se olvida, sino algo que debe renovarse constantemente a medida que enfrentamos nuevos desafíos. Finalmente, esta historia nos invita a examinar nuestro propio compromiso. ¿Estamos dispuestos a decir con convicción, «Yo y mi casa serviremos al Señor»? ¿Estamos renovando nuestro pacto con Dios y permaneciendo fieles a su palabra en un mundo lleno de distracciones y tentaciones? Josué nos deja un legado de fidelidad y liderazgo, pero sobre todo, una invitación a elegir a Dios cada día.